Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Superpinzones y supertortugas. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Ciencias Biología, que se titula Superpinzones y Supertortugas. Estoy muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes. Recuerden que soy la profesora Ana Gabriela Martínez. Yo soy el profesor Arturo Díaz y juntos nos divertiremos aprendiendo sobre adaptaciones. En la sesión de hoy hablaremos de dos especies de animales que, aunque unos tengan plumas y los otros caparazón, tienen más cosas en común de las que te imaginas. Hablamos de los pinzones y las tortugas gigantes e identificaremos las adaptaciones que han favorecido su supervivencia. Retomaremos algunos conceptos tratados en sesiones anteriores, como son selección natural y adaptación. Si tienen alguna duda respecto a estos, pueden revisar su abecedario biológico. Para tomar los apuntes de la sesión utilizarán su libreta, así como bolígrafo, lápiz, colores y mucha creatividad. Durante la sesión se presentarán breves actividades que les sugiero realizar para comprender mejor el tema. Considérenlos como parte importante de sus apuntes. No olviden que estamos trabajando su abecedario biológico, así que deben de estar atentos para identificar el o los conceptos que integrarán. Nuestro planeta Tierra tiene gran variedad de especies. Seguramente ustedes lo han notado al observar su entorno. Pero, ¿cómo es que hay tantas especies diferentes? Bueno, pues resulta que Darwin también se planteó ese interrogante. Bien, observen en pantalla el siguiente texto. Como pueden identificar, hacen falta algunas palabras. Ayúdenos a completarlo. Tiene que ver con lo tratado en sesiones anteriores. Ustedes recordarán que aquí hace falta un personaje del que hemos estado hablando en sesiones anteriores. ¿Recuerdan su nombre? Correcto, Darwin. En 1831 hizo un viaje alrededor del mundo a través de un barco llamado... ¿Recuerdan el nombre? Así es, Beagle, y visitó diferentes lugares, pero uno en especial le aportó muchos elementos para complementar su teoría de... ¿Recuerdan el nombre de la teoría? Así es, se trata de la evolución por... Selección natural, correcto. Estoy hablando del archipiélago de Galápagos. Bien hecho, lo lograron. Continuemos. Mejor conocidas como Islas Galápagos, se localizan en el Océano Pacífico a 1000 kilómetros de la costa del Ecuador. Es el segundo archipiélago con mayor actividad volcánica del planeta, solo después de Hawái. Estas islas son famosas por sus numerosas especies endémicas, es decir, que solo habitan en un lugar determinado. En 1978 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y deben su nombre a la presencia de gran cantidad de tortugas gigantes, cuyo caparazón se asemeja al de una silla de montar llamada Galápagos. Regresemos al viaje del naturalista Charles Darwin. Como les comentaba, durante su trayecto visitó las Islas Galápagos. En este sitio observó gran variedad de especies. Como mencionamos al principio, en esta ocasión nos enfocaremos en solo dos de ellas. Unas aves que se les conoce como pinzones y las tortugas gigantes. Para empezar, hablaremos de los pinzones. Estos pertenecen a un grupo de 3 especies diferentes de aves. Tienen un tamaño que oscila entre los 10 y 20 centímetros. Son de color negro, marrón y presentan diferentes tipos de canto y comportamiento. Darwin pensó que eran aves pertenecientes a diferentes familias,
porque se percató que presentaban características distintas en la morfología del pico y además su dieta era distinta. Sin embargo, el especialista John Gould, a quien pidió apoyo para identificarlas, determinó que presentaban particularidades que permitían formar un nuevo grupo de especies. Con esto, Charles determinó que las 3 especies derivaron de un ancestro común y que con el paso del tiempo las generaciones fueron acumulando diferencias. Es decir, cuando los ancestros de estas aves llegaron a otras islas, se enfrentaron a nuevas condiciones ambientales y los que sobrevivieron fueron aquellos que presentaban picos adaptados a los alimentos disponibles en cada isla. De esta forma lograron evolucionar y heredar estas características ventajosas a sus descendientes. Ahora analicemos 2 especies de pinzones. El pinzón de la especie Geospiza magnirostris vive en lugares de mucha vegetación, en tierras bajas y bosques tropicales. Tiene un pico grande y robusto que le permite comer cosas grandes y duras. En cambio, la especie Geospiza scandens posee un pico alargado para alimentarse de las flores de los cactus Opuntia. Este pinzón habita en formaciones secas de árboles o arbustos. A continuación realizaremos una actividad para observar las adaptaciones en los picos de los pinzones. Tomaremos en cuenta 4 especies de pinzones. Tienen que observar detenidamente la forma de sus picos, ya que los relacionaremos con el tipo de alimento que pueden consumir. Para realizar esta actividad, elegimos un par de piezas de rompecabezas. Ambas tienen que coincidir. Por un lado, la forma del pico del pinzón, a la que se le asignó un número. Y por el otro, el tipo de alimento que pueden consumir, al que se le asignó una letra. Primero observarán los picos de las 4 especies diferentes de pinzones y después 4 tipos posibles de alimentos. En esta primera ilustración se trata del pinzón terrestre grande, de la especie Geospiza magnirostris. Observen que tiene un pico grande y robusto. Imaginen de lo que puede alimentarse. Para esta actividad se le asignó el número 1. El segundo es el pinzón cantor, de la especie Certidea olivacea. Observen que tiene un pico delgado y pequeño. A esta le asignamos el número 2 para identificarlo. En el tercero es el pinzón de cactus común, de la especie Geospiza scandens, con un pico alargado, al que identificaremos con el número 3. Y finalmente el pinzón terrestre mediano, de la especie Geospiza fortis. Observemos que tiene pico pequeño y no muy largo. Recapitulando, con el número 1 está el pinzón terrestre grande, con un pico fuerte y robusto. En el número 2, el pinzón cantor, con un pico delgado y pequeño. En el número 3 está el pinzón de cactus común, con un pico alargado. Y por último, con el número 4, el pinzón terrestre mediano, con un pico pequeño y no muy largo. Bien, observemos los alimentos que están ubicados con letras. Con la letra A vemos semillas pequeñas e insectos. Con la letra B, insectos ubicados en pequeñas rendijas. En la C, una planta de cactus llamada Opuntia. Y finalmente, con la letra D, semillas grandes y gruesas. Ahora analicemos con atención la siguiente imagen e intentemos relacionar correctamente. Observen los dibujos de los pinzones y los alimentos que ya se han explicado. Traten de relacionarlos. Les sugiero anotar en su cuaderno número y letra. Ahora veamos los resultados. Revisen si coinciden. Empecemos con el pinzón terrestre grande. El resultado es 1D, pues su pico grande y robusto le permite comer cosas grandes y duras. Cuando no come semillas, que es su especialidad, su alternativa favorita son las garrapatas. El siguiente es el pinzón cantor. El resultado es 2B, pues tiene un pico
delgado y pequeño, que le permite alcanzar y comer insectos que se encuentran en pequeñas hendiduras. El tercero es el pinzón de cactus común, con un resultado de número 3, letra C. Tiene un pico alargado y tal como le indica su nombre, le gusta alimentarse de la pulpa de los cactus o puntia, como en el dibujo, al igual que de sus semillas. Y por último, pero no menos importante, el pinzón terrestre mediano, con un resultado 4A, con un pico que le permite alimentarse de semillas tiernas e insectos. ¿En cuántos resultados acertaste? Con base en la actividad anterior, les sugiero que anoten y respondan en su libreta las siguientes preguntas. ¿Qué relación hay entre la forma del pico del pinzón y el tipo de alimento que consume? Anoten sus respuestas. ¿Qué pasaría si el pico del pinzón y el alimento no coinciden? Anoten sus respuestas. Como pudiste observar en la actividad, los pinzones con picos más robustos y fuertes pueden romper semillas grandes y los más pequeños comen insectos y semillas tiernas. Lo anterior se logró a través de la selección natural, es decir, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, heredando a sus descendientes esas características. Entonces, respecto a lo anterior, podemos destacar que todos los pinzones tienen un ancestro común. Los pinzones aprovecharon las condiciones ambientales y los picos se adaptaron a los tipos de alimento disponible. Hay una relación significativa entre las características morfológicas de sus picos y el ambiente. Recuerden que en la sesión anterior se habló sobre adaptación. Se manejaron las adaptaciones morfológicas, que tienen que ver con los cambios que presentan los organismos en su estructura externa y les permiten confundirse con el medio o contar con estructuras para adaptarse mejor a su entorno. Ahora hablaremos de las tortugas galápagos o tortugas gigantes. Su historia ha sido muy desafortunada porque pasaron a ser de 250,000 ejemplares a 15,000, que es lo que se estima actualmente. Les contaré brevemente lo que sucedió. Durante el siglo XVII, cuando los barcos empezaron a arribar a las costas de Galápagos, las tortugas comenzaron a ser muy importantes para los marineros, ya que vieron en ellas una fuente de alimento tanto en tierra como a bordo del barco, pues las tortugas sobrevivían varios meses sin alimento ni agua, proporcionándoles comida fresca e inclusive agua extraída de sus vejigas. Además utilizaban su aceite para las lámparas. Esto fue un factor que disminuyó el número de individuos de las poblaciones de tortugas. Otro factor que contribuyó en la disminución de su población fue el hecho de introducir en su hábitat especies como cerdos, cabras, gatos y ratas que encontraron las condiciones para reproducirse y que se alimentaban de las crías de tortugas. Lamentablemente, su explotación duró hasta principios del siglo XX. ¿Sabías que las tortugas gigantes son de los reptiles más antiguos del mundo? Y que se ha registrado que la más longeva llegó a vivir 175 años. ¿Lo pueden imaginar? Casi 2 siglos. ¿Y sabían que pueden alcanzar un peso de 250 kilogramos? Observen los siguientes ejemplos. Son muy grandes. Se han reconocido aproximadamente 15 subespecies de tortugas y actualmente solo quedan 11. En junio de 2012 hubo una lamentable noticia. Murió el solitario George, una especie que habitaba en la isla Pinta. Es el que observan en pantalla. Pero no todo es desafortunado. El caso de otra especie de tortuga que estuvo en riesgo de extinción fue salvada gracias a Diego, uno de los machos que quedaban, y salvó su especie al fecundar unas 800 crías. Suena interesante, ¿verdad? Los invito a investigarlo.
Observen las siguientes imágenes que aparecen en pantalla. Centren su atención en el caparazón. Bien, seguramente notaron las diferencias en el caparazón. Resulta que las tortugas de islas montañosas y verdes tienen el cuello más corto y caparazones en forma de cúpula, ya que se alimentan de plantas que se encuentran en el suelo. Mientras que las tortugas de islas planas y secas tienen el cuello más largo y el caparazón en forma de silla de montar como adaptación para alcanzar los cactus altos, como aparece en las imágenes. Estas observaciones ayudaron a Darwin a completar su teoría. ¿Recuerdan el título de la sesión de hoy? Es correcto, superpinzones y supertortugas. Y eso es porque tanto los pinzones como las tortugas gigantes lograron adaptarse a las condiciones del ambiente y desarrollaron características ventajosas que han contribuido a su supervivencia. ¿Conocen otras especies super? Les invito a investigar sobre alguna especie que les interese. Espero que hayan identificado el o los términos que van a agregar a su abecedario biológico. Les sugiero especie endémica. Pueden integrar las que consideren interesantes. Para concluir, recurriremos nuevamente a su ayuda, al igual que al inicio. El siguiente texto está incompleto. Apoyemos para completarlo. Con base en lo trabajado el día de hoy, podemos concluir que ¿de qué lugar estuvimos hablando hoy? Exacto, archipiélagos de Galápagos. Es una maravilla natural que alberga una gran variedad de especies. ¿Qué tipo de especies mencionaron que se localizan en un lugar determinado? Correcto, endémicas, lo que le permitió a Charles Darwin completar su teoría de... ¿Recuerdan el nombre de su teoría? Así es, la evolución de las especies por selección natural. Las especies derivaron de un ancestro común y con el paso del tiempo las generaciones acumularon diferencias. Cuando las poblaciones de la misma especie se separan, los cambios en sus características son la base para la formación de nuevas especies. Y finalmente, ¿qué? A través de la... ¿Qué término consideran que va aquí? Muy bien, selección natural. Solo los individuos mejor. Les doy una pista. Es el resultado de la selección natural. Adaptados. Sobreviven y se... Es cuando los individuos logran dejar descendencia. Correcto. Reproducen, dejando descendientes con características similares. Si la misma no es ventajosa, los individuos mueren. Gracias por su apoyo. Debido a que constantemente la ciencia se renueva, los invitamos a escuchar un fragmento del libro Biología, la vida en la Tierra con fisiología, de Audesir y Byers. El subtítulo que leeremos es La humanidad promueve la evolución a gran velocidad. Yo voy por tu libro, profesor. Muchas gracias, maestra. Guardián de la Tierra. La humanidad promueve la evolución a gran velocidad. Probablemente tú no te consideres como un gran motor de evolución. No obstante, a medida que abordas las tareas de tu vida diaria, contribuyes a lo que acaso es hoy la causa más significativa de cambio evolutivo rápido. La actividad humana ha cambiado enormemente los ambientes de la Tierra, y cuando los ambientes cambian, las poblaciones se adaptan o perecen. La lógica biológica de la selección natural, explicada tan claramente por Darwin, dice que el cambio ambiental conduce inevitablemente al cambio evolutivo. Por tanto, al cambiar el medio ambiente, los seres humanos se convirtieron en un gran agente de selección natural. Por desgracia, muchos de los cambios evolutivos causados por las personas resultan ser malas noticias para la humanidad. El uso indiscriminado de pesticidas selecciona plagas resistentes
que frustran los esfuerzos para proteger las fuentes de alimentos. Al tomar antibióticos u otros medicamentos en exceso, se seleccionaron supergérmenes resistentes y enfermedades que cada vez son más difíciles de tratar. La pesca excesiva en los océanos del mundo favorece a peces más pequeños, que pueden deslizarse con mayor facilidad y escapar de las redes, lo que por tanto selecciona individuos de crecimiento lento, que permanecen pequeños, incluso cuando son adultos maduros. Como resultado, los peces de muchas especies con importancia comercial ahora son tan pequeños que la posibilidad de extraer alimentos del mar está en riesgo. El uso de pesticidas, antibióticos y tecnología pesquera ha provocado cambios evolutivos que amenazan la salud y el bienestar de las personas. Pero el alcance de dichos cambios puede empequeñecer ante los que surgirán por la modificación humana del clima de la Tierra. Las actividades de los seres humanos, en especial las actividades que usan energía derivada de combustibles fósiles, modifica el clima al contribuir el calentamiento global. En los años por venir, la evolución de las especies estará influida por cambios ambientales asociados a un clima más caliente, como la reducción del hielo y la nieve, periodos más largos de cultivo y cambios en los ciclos de vida de otras especies que proporcionan alimento o cobijo. Cada vez hay más evidencia de que el calentamiento global ya provoca cambios evolutivos. La evolución relacionada con el calentamiento se ha descubierto en varias especies de poblaciones vegetales y animales. La evidencia disponible sugiere que el cambio climático global tendrá un enorme impacto evolutivo, lo que potencialmente afectará la evolución de casi todas las especies. ¿Cómo estos cambios evolutivos afectarán a la humanidad y a los ecosistemas de que depende? Esta pregunta no se responde con facilidad, porque la ruta de evolución no es predecible. Sin embargo, hay esperanza de que una monitorización cuidadosa de las especies en evolución y un conocimiento cada vez más profundo de los procesos evolutivos ayuden a dar los pasos adecuados para asegurar la salud y el bienestar de los seres humanos, a medida que la Tierra se calienta. Qué interesante, ¿verdad? Los invitamos a leer más sobre el tema. Pueden utilizar su libro de biología u otro medio informativo. Terminamos la sesión, pero aún nos queda mucho por descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!